Islena, que conoces el territorio, defensora de derechos humanos, ¿qué viene en este momento? ¿Qué es lo urgente en este momento? Yo quiero comentar que recibí esta mañana una llamada de uno de los niños, de una madre de uno de los niños. No voy a decir el nombre, la madre me dijo, mire, yo no puedo decir, yo estoy en la zona, reclutaron a mi hijo el 26 de marzo del 2020, me dijeron que no hablara, una niña de 16 años, hablé con ella hace un mes y ahora me dicen que ella murió o está preguntando, mejor, no sabe si murió o no murió, perdió comunicación con ella, lo cierto es que había sido reclutada forzadamente. Y esas son las angustias. Y ahora imagínense la angustia de una mujer campesina, y fuera de eso resulta que el ministro de la Defensa dice, son máquinas de muerte. Ahí no vamos por buen camino. Ahí no entendemos la dimensión del drama que está viviendo hoy Colombia y que están viviendo miles de familias campesinas indefensas ante actores armados, paramilitares, bandas del narcotráfico, disidencias. Y también inclusive en algunos casos el mismo ejército. Eso es no entender en qué país vivimos, una desconexión total con el país de la Colombia profunda. Adelante, Inés. Bueno, ¿qué sigue ahora? Lo que hemos estado pidiendo, exigiendo con gran respeto, porque articulamos con el Ministerio Público y con la institucionalidad, tratamos de mantener una conversación fluida con el fin de que todo se esclarezca, inclusive con el Ejército y la Policía. Esta organización de derechos humanos no va en contravía, lo único que exige es que se respeten los derechos humanos, que se apliquen los protocolos, que se cumpla con la Constitución política, que se cumpla con la implementación de los acuerdos de paz, todo ello. Entonces, ¿qué pedimos? Que se investiguen y que los resultados sean celéricos para que se pueda resarcir tanto dolor, porque igual esto no, un hijo, una hija no se va a recuperar, una persona no se va a recuperar, ¿cierto? Ya fue asesinada, ya la perdimos, en fin. Pero hay algo muy importante y es que a estas familias que están en estas zonas rurales, por favor, que las respeten, que las protejan, que el Ministerio Público y la institucionalidad en pleno se volque dándoles la protección, que no les estamos pidiendo un favor, señores de las instituciones, les estamos diciendo es que apliquen su mandato, que cumplan con la Constitución política y que no les den más amedrentamientos ni más amenazas y que por favor les ayuden económicamente. ¿Cómo? Bueno, tendrán que tener un plan, ¿cierto? Ya, tanto el gobierno municipal como el gobierno departamental y por supuesto el gobierno nacional. En vez de seguir mandando mensajes de guerra y de odio como que son máquinas de guerra. Yo a veces pienso, quizá lo que quiso decir el ministro Diego Molano es que las máquinas de guerra las han hecho es con el ejército, quizá los militares sean esas máquinas de guerra y a eso era que se refería el ministro. Pensaría yo, habría que seguir estableciendo a ver cómo son los resultados. Pero lo cierto es que la población rural amerita, óigase bien, de un acompañamiento por parte de las instituciones, un acompañamiento integral para que puedan superar tanto dolor y tanta desidia y puedan esclarecer la realidad de los hechos y limpiar el nombre de estos niños y niñas que fueron quizás reclutados y así lo fueron, pero que son víctimas, no victimarios. Así es, yo me paro, digamos, también en esa posición, como periodista que ha cubierto el conflicto, la guerra en este país. Esos niños son víctimas y una manera de revictimizarlos, lamentablemente, doctor Diego Molano, es haberlos nombrado máquinas de guerra. Tiene tiempo de rectificar eso y tiene tiempo en que como sociedad, usted como ministro de Defensa, sepamos la verdad, por el bien de la democracia, por el bien de las mismas Fuerzas Armadas. No queremos más Fuerzas Armadas en Colombia que ejecuten falsos positivos. Esa claridad, eso lo tengo claro. Y también tengo claro que hay hombres y mujeres honorables al interior de las fuerzas militares que no quieren que su honor militar sea manchado
por ejecuciones extrajudiciales. Dicho esto, Islena, ¿hay información delicada sobre lo que pudo haber pasado después del bombardeo? Al parecer sí, el hostigamiento a que no digan nada, que no denuncien, que dejen las cosas así, que la única versión quizá de ellos creyeron que podían seguir manteniendo era la versión de los militares. Pero yo quiero referirme a algo que usted acaba de decir y estoy absolutamente de acuerdo. Hay militares excelentes, realmente que su mandato lo están ejerciendo bien y están activos. Y yo soy testiga de ellos. No todos son como los que hicieron esa criminalidad del bombardeo contra personas indefensas realmente, personas civiles víctimas del conflicto interno. Ahora quiero hablarles de algo que me ha conmovido con Islena particularmente, pero que está conectado con esto. A mí, mi maestro periodístico, Javier Darío Restrepo, que en paz descanse, alguna vez me dijo una frase que al final del día, Holman, el periodismo o el periodista no se puede olvidar que termina siendo pedagogía. Me refiero a que les he venido diciendo el miedo que tiene el campesino, el miedo que tiene el funcionario público de la zona para contar la verdad, para salir públicamente a decir esto fue lo que pasó, estos son los testimonios que he podido recabar. Porque en estas zonas denunciar, ponerse del lado de la defensa de los derechos humanos, tiene un precio. Islena, usted está viva de milagro. 4 atentados a su vida, ¿en cuántos años? Bueno, nosotros nos constituimos en el año de 1987 y la personería jurídica nos la otorgaron hasta 1993, pero luego 3 años después, entonces empezaron a eliminarnos y por supuesto asesinaron a Josué, que fue uno de los creadores de esta organización de derechos humanos y el primer representante legal y presidente. Yo he tenido esos 4 atentados y el último, que fue el 17 de octubre de 2009, fue brutal. Yo tengo el lado izquierdo de mi cuerpo, todo el lado izquierdo del hombro hacia abajo, en una invalidez del 51%. No se me nota, pero sí. Casi me matan y justo los médicos, los especialistas, los cirujanos, me dijeron, ellos los médicos, que me pareció tan bonito y eso lo hace a uno vivir, que yo era un milagro divino. Y entonces en medio de que ya me iba y volvía, ¿cierto? Entonces yo me repetían eso y me decían que tenía que vivir porque bueno, ese Dios de nuestras vidas me tenían a mí para cosas maravillosas. Y yo lo entiendo hoy en día, ¿cierto? Que después de eso, esta guerra no para, cada día se hace más difícil, pero también me da grandes satisfacciones poderle ayudar a la gente que viene en busca de nosotros para que las visibilicemos, para que le apoyemos en sus dolores. Y eso es lo que nosotros hacemos, la defensa de los derechos humanos, la promoción, la protección. Y bueno, eso hace que ese dolor de los daños que nos han dejado este conflicto, pues cada día nos fortalezca, porque a mí cada día me siento más fortalecida en ello, ¿cierto? Aunque los años van pasando y entonces ya anímicamente uno se está sintiendo un poco cansado físicamente, pero intelectualmente ha crecido y se da cuenta que el hecho de que lo llamen a uno las personas y le digan muchas gracias porque salvó mi vida, o salvó la vida de mi papá, de mi hermano, en fin, esto que no lo diga yo, sino lo dicen la gente, esto me fortalece mucho y que esta organización de derechos humanos pues apunta a que haya una paz estable, duradera. Islena, ¿cómo fue ese atentado? Yo veía unas cicatrices, veía los tiros. ¿Cómo fue eso? Bueno, justo en el 2009, el 17 de octubre, yo viajé hasta el municipio de Puerto Rico Meta, iba para Puerto Toledo,
un centro poblado que fue un puerto internacional donde sacaban coca y nadie decía nada, y entonces venían extranjeros en buques y en avionetas privadas y se llevaban la pasta de coca y nadie dijo nada, ¿cierto? Ellos denunciaron en ese año que estaban siendo victimizados precisamente por el ejército que estaba en la zona en el marco del programa del PESIN, lo que hoy en día llama PENIS, ¿no? Eso de los cultivos de uso ilícito, entonces que les incumplieron inclusive en el marco del acuerdo de paz. En esa época entonces fue el PESIN, donde llevaban dinero que trajo los estadounidenses para que precisamente los campesinos tuvieran otras oportunidades. Pero entonces allí ellos denunciaron que estaban siendo agredidos y tipificados como guerrilleros, pero que además les estaban destruyendo las carreteras, las vías del caserío, que porque esas carreteras las había construido la guerrilla. Entonces la gente decía, las construimos nosotros porque necesitamos de vías de penetración. Entonces, que les iban a acabar con el acueducto que tenían y con el alcantarillado, y precisamente esos dineros que llegaron, que fueron en esa época, me acuerdo mucho, que me hablaban de una cifra exacta, que eran de 2.000 millones de pesos, 2.004 millones de pesos, algo así, que habían dado para un proyecto de mejoramiento de la población, y eso tenía que ver con las vías de comunicación en el caserío, tenían que ver con el acueducto y el alcantarillado. Entonces yo decía, no, pero nosotros tenemos un alcantarillado que lo construimos nosotros y un acueducto, ¿para qué nos vienen a traer eso? Pero esto lo manejaba eran los militares, porque esa fue la condición que pusieron el gobierno estadounidense. Efectivamente, y por supuesto habían muchas judicializaciones infames, ¿cierto? Y asesinatos a campesinos, en fin. Así que cuando yo fui, recogí las evidencias, ¿cierto? Fotografías, quejas por escrito, entonces ya venía, y en un sitio a 10 minutos de Puerto Toledo, ya de regreso a Puerto Rico, en un sitio llamado Cañomerejo, alguien, lo más extraño es que un joven con ropa clara, ¿no? Como veis, con un pañuelo nos hacía así. Entonces el que llevaba la lancha, íbamos en una lancha de la Defensa Civil, me dijo textualmente, doctora, están pidiendo auxilio, pues por allá es muy usual que cuando hay una emergencia de un enfermo o algo grave… ¿Será el río Guájar o el Güéjar? El Güéjar, sí. Entonces la gente pide auxilio con un pañuelo. Entonces yo dije, bueno, ¿será que tienen algún enfermo? Pues acerquémonos. Y nos íbamos acercando como a los 5 metros, entonces nos dispararon. Y efectivamente íbamos en esa lancha conmigo 8 personas, y afortunadamente solamente yo fui la que sufrí ese atentado, y los otros afortunadamente, porque yo iba con mi equipo de trabajo, ¿cierto? Disparos de fusil, ¿no? No, hubiesen sido disparos de fusil, Holman, no me había quedado ni el tiempo, ni el cuento de mi cuerpo tan pequeñito, ¿sí? Fue de pistola, entonces me dieron, realmente fueron tres balazos que me dieron de pistola, y uno entró por acá, entonces me perforó el pulmón izquierdo, me reventó el vaso, yo no tengo vaso, me lo sacaron, me perforó, me reventó las costillas, me reventó el colon, bueno, en fin, entonces, claro, yo llegué muy mal, y por eso los médicos dicen que soy un milagro de Dios y que me tiene para cosas grandes. Yo pienso que las cosas grandes es lo que estamos haciendo, sí, qué tristeza, pero bueno, ser un útil, ¿cierto? Y poder ayudar a la gente que sufre tanto dolor, bueno, en fin.